Muy, pero muy buenos días a todos ustedes. Les doy la bienvenida a esta jornada enmarcada en la Semana de los Jardines de Infantes, en el mes, en esta celebración que estamos teniendo a través del Ministerio de Educación para todos los docentes, supervisores, directivos, escolares, dependientes del nivel inicial. Le damos la bienvenida a todos ustedes y agradecemos la presencia a esta nueva jornada de capacitación. Antes de dar inicio, quiero agradecer especialmente a la dirección de nivel inicial, a través de su titular, la profesora Silvia Nazar, quienes con su equipo, por supuesto, han trabajado durante todo este tiempo para poder hoy tener estas jornadas de capacitación con toda la docencia tucumana. Al Ministerio de Educación, con su titular, al doctor Juan Pablo Lichmayer, y al gobierno de la provincia de Tucumán, al doctor Juan Mansur, también agradecerles por esta posibilidad, por mantener a través del programa Formar, este programa de capacitación docente, universal y gratuito que tenemos en la provincia de Tucumán, por permitirnos hoy estar aquí trabajando para todos ustedes. Vamos a dar inicio a esta jornada, a esta conferencia denominada El tiempo escolar del Jardín de Infantes. Les doy la bienvenida al doctor Daniel Brailovsky. Vamos a conocerlo un poquito a él. Es doctor en educación, licenciado en educación inicial, profesor en educación musical, magíster en educación con orientación en gestión educativa, profesor universitario en diferentes instituciones, investigador de UNIPE y Flaxo, formador y capacitador de docentes, coordinador de varios proyectos, participó en numerosos encuentros y congresos y escribió artículos sobre el tema de nivel inicial, pedagogía, didáctica, que fueron publicados en revistas de educación y en libros de los que participó como autor, coautor y compilador. De esta manera, entonces, damos inicio a la capacitación El tiempo escolar del Jardín de Infantes. Buenos días. Quisiera, en primer lugar, agradecer esta invitación a formar parte de este evento para pensar un poco cuestiones ligadas a la educación inicial, y voy a asumir una perspectiva, digamos, más filosófica o más pedagógica, porque la pedagogía no es otra cosa que cierta forma de filosofía de la educación, para pensar un tiempo que creo que demanda una actitud filosófica y en relación a la escuela una actitud pedagógica, más que una actitud práctica, una actitud en búsqueda de soluciones efectivas, un poco porque no las tengo, un poco porque este espíritu resolutivo va un poco a contramano del tipo de reflexión que me suscita los tiempos que vivimos, y creo que en ese sentido vale la pena comenzar con una breve reflexión, con un breve comentario acerca de esa forma de pensar a la que habitualmente llamamos teoría. Teoría es un término que a los efectos de resolver cosas en la escuela parece reservado al lugar de las formaciones extraescolares, de cosas que suceden en el profesorado o en la universidad y no cada día en el cotidiano de las instituciones. Pienso que la palabra teoría en educación puede evolucionar, ha ido evolucionando, evoluciona en la concepción de cada uno, en el sentido vygotsquiano de que las palabras evolucionan, desde un estadio un poco acartonado, obsoleto, caduco, que es la idea de la teoría como ese reglamento al que le tenemos que hacer caso, la teoría como esa vocecita que nos dice al oído lo que tenemos que hacer si queremos hacer las cosas bien, la teoría como aquello que ya está escrito de antemano y a lo que nosotros tenemos que adorar y tenemos que respetar como se respetan las escrituras sagradas, citándola ya no con la hermenéutica de las escrituras sagradas, pero sí con las normas APA, que a veces se parecen un poco a ese rigor del citado religioso, y que con el correr de la vida profesional uno se va dando cuenta que la teoría es también una herramienta, es una batería de recursos, que la teoría sirve para fundamentar lo que hacemos, sirve para respaldar de alguna manera nuestras posiciones, nuestras opiniones y nuestras intervenciones, pero que también la teoría pone en nuestra boca un vocabulario
una especie de glosario que nos permite mirar las cosas nombrándolas de una determinada manera, y no da lo mismo qué nombre le ponemos a las cosas, porque las palabras nos definen profesionalmente, nos definen éticamente en nuestra profesión, y la teoría es, en definitiva, el acto de pensar, el acto de teorizar, el acto de revisar constantemente el sentido de lo que hacemos, y abre a la posibilidad de conversar sobre lo que pasa y sobre lo que nos pasa. Entonces, cuando digo que me gustaría asumir una perspectiva de tesitura filosófica, pedagógica, un poco teórica, porque se me ha pedido que hable sobre el tiempo escolar, y sobre el tiempo escolar del jardín particularmente, entonces, bueno, hacía falta esta pequeña aclaración inicial. Ahora bien, hecha esta aclaración, me gustaría referirme a un abanico, diría yo, de 6 aristas del tiempo, que creo que son formas o semblantes del tiempo que se nos presentan cotidianamente en las instituciones. Entonces me gustaría nombrarlos y desmenuzarlos un poquito. La primera arista del tiempo es la del tiempo que planificamos, el cronograma, la agenda semanal, esa grilla que divide el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y horizontalmente los horarios, y que ordena tareas, despliega un espacio en el que se deben cumplir los objetivos que planteamos en las planificaciones, bajo el título "que los alumnos", 3 puntos suspensivos, y ahí aparece la enumeración de cosas que queremos que pasen, y esas cosas, cuando los objetivos están secuenciados, cuentan una historia posible en el futuro, que los alumnos primero esto, después aquello, luego lo de más allá. Entonces lo que se planifica es, en definitiva, el tiempo, y la planificación y el cronograma embaldosan el tiempo, lo señalizan, lo marcan de una manera bastante particular, hacen un mapa con el tiempo, constituyen al tiempo como un territorio para ser colonizado, categorizado, rotulado. Entonces en el cronograma el tiempo uno se lo imagina ordenadito, consecutivo, cada hora igual a la anterior y a la siguiente, pero ya sabemos, y por supuesto estoy diciendo esto solo para abrirme paso a otras concepciones del tiempo en las que el tiempo ya no es tan prolijo en su modo de transcurrir. Pero bueno, ante esta idea un poco misteriosa del tiempo, porque nos inquieta la idea de tiempo, el cronograma lo vuelve más nítido, más tangible, y al mismo tiempo lo vuelve medible, lo vuelve exigible, lo vuelve evaluable. Y en este punto, bueno, el cronograma tiene también una resonancia de alguna manera gerencialista del tiempo, porque es un proyecto abierto acerca de cómo ocupar el tiempo y acerca de cómo exigir que otros lo ocupen también. Por eso los cronogramas son una herramienta habitual de la gestión. Hay algo estatal en este tiempo del cronograma, digamos. Y por supuesto son una ventana a través de la cual se puede mirar lo que pasa adentro de las salas. Pero ¿puede reconstruirse el tiempo escolar a través de esta representación formal del tiempo? ¿Qué pasa en esta época extraña en la que los días no son iguales unos a los otros, porque de repente las burbujas se rompen, se aíslan, la presencialidad deja lugar a la virtualidad, hay una bimodalidad, y los tiempos ni siquiera se miden en cuanto a la presencia de los cuerpos? Porque, no sé, que hasta donde recuerdo cuando yo era chico, lo contrario de estar presente era estar ausente, pero últimamente lo contrario de estar presente es estar virtual, y esa forma de estar es una forma sin tiempo, como enseguida veremos, o una forma en la cual el tiempo está muy desdibujado. Por eso me doy paso al segundo escalón de este recorrido, a la segunda estación, que es la idea ya no del tiempo embaldosado por el cronograma, del tiempo cuadriculado, del tiempo formalizado, sino del tiempo vivido. El tiempo psicológico, podríamos decir, el tiempo sentido por la experiencia de transitarlo. Y ahí, bueno, cuando uno habita un tiempo, así como se puede habitar un espacio, se habita un tiempo, y uno se acerencia en los tiempos cuando son épocas o cuando son tiempos que marcan épocas de nuestra vida, no solo épocas históricas, sino épocas personales. Cuando
Cuando las personas dicen, en mis tiempos tal cosa era diferente, bueno, quiere decir que pertenecen a un tiempo, se sienten aquerenciados en un tiempo al que sienten como propio. Y sin embargo sucede que las cosas que pasan en la virtualidad, por un lado, y las cosas que pasan en el confinamiento, por otro lado, son cosas que generan una forma de arraigo en el tiempo bastante curiosa y paradójica. El tiempo del confinamiento es un tiempo que no se separa mucho del espacio en el que uno está. Así lo dice uno de mis filósofos favoritos, Santiago Albarrico, ¿no? Se mimetiza en el tiempo y el espacio cuando el tiempo lo pasamos entre cuatro paredes. Y por otro lado, el tiempo de las nuevas tecnologías, el tiempo de las pantallas, es un tiempo un poco reacio a la experiencia, porque nosotros recordamos el frío que pasamos tal día, o recordamos el peligro al que nos expusimos en tal otra ocasión, o recordamos cómo nos dolía la panza de tanto reírnos en aquel otro lugar, pero las cosas que pasan por Zoom son más difíciles de marcar en la experiencia de modo tal que generen arraigo y pertenezcan a un tiempo preciso. Por eso, la cuestión del aburrimiento emerge como una de las aristas del encierro, de la pandemia, de la cuarentena y de los momentos de sobredosis de hogar, digamos, ¿no? La convivencia extendida que las familias tienen con los chicos más chiquitos, sobre todo, es algo que trae de suyo la sensación de aburrimiento de los chicos. Y creo que esta oposición entre aburrimiento y diversión es un terreno interesante, tal vez un poco pantanoso, pero que tiene que ver con un enfoque pedagógico del nivel inicial, ¿no? Divertir a los chicos es visto como algo superficial, por eso cuando llegan al profesorado las aspirantes y dicen que su experiencia con niños es de animar fiestas de cumpleaños, enseguida se les dice que bueno, que esto es diferente, que aquí no vienen a entretenerlos, que aquí vienen a educarlos, y está muy bien, pero al mismo tiempo hay una cantidad de términos que utilizamos en las instituciones, por ejemplo, el término significativo, o la expresión de una práctica es innovadora, o la categoría del disfrute en los informes que escribimos de los chicos, disfruta mucho de esto y de aquello, que son todas formas que creo que solapadamente tratan de describir la experiencia grata del transitar la jornada escolar y que tiene algo que ver con la diversión. Pero para retomar lo que decía Santiago Albarrico, él hace todo un elogio del aburrimiento, no porque quiera torturar a la gente haciéndola pasar mal, sino porque plantea que el aburrimiento, así como se lo transita como un tiempo vacío en el que uno se mira al espejo y se encuentra con uno mismo, es una de las cosas interesantes que hace la filosofía, dice él, pero digamos nosotros la escuela. El aburrimiento tiene mala prensa, pero cuando nos aburrimos y nos encontramos con nosotros mismos sin distraernos, divertirse, de hecho, es literalmente ir para otra dirección, ¿no? Y entretener también es sinónimo de distraer. Digo, cuando transitamos un tiempo aburrido, eso nos lleva a ciertos laberintos interiores de nuestro pensamiento. Y a mí me gusta pensar que hay sinónimos más gratos de la palabra aburrimiento, como por ejemplo reflexión, meditación, espera, ocio, etc. Una tercera cuestión que me gustaría decir acerca del tiempo tiene que ver con los momentos y con lo que a mí me gusta llamar la momentización de la jornada escolar. Es decir, en el jardín evidentemente se enseña trazando una geografía de ciertos momentos, de ciertos movimientos que duran un rato. De hecho, la palabra momento significa duración del movimiento. Y cada momento tiene su gesto, su ritual, su luz, su sonido, su objeto, su títere, su forma de hablar. Entonces, no estoy diciendo que estos momentos del jardín se definen como momentos en los que hay que respetar ciertas reglas, sino que hay un momento para el intercambio,
que es en ronda, que hay un momento para el cuento, que es bajo cierta luz, que hay un momento para el juego en el patio, en el arenero, en lo que haya en el jardín, que implica algo más explosivo, más expansivo, más abierto, que hay un momento de rincones, que hay un momento de comida, que hay un momento que viene después de la comida, que hay momentos menos definidos tal vez en la jornada escolar, pero que son muy nítidos para los chicos, como por ejemplo estos momentos de transición entre una actividad y la otra, en los que ellos aprovechan para recorrer ciertos lugares menos usuales, o los momentos en los que algunos niños, niñas están durmiendo, porque hay siesta, pero otros son antisiesta y no duermen, y entonces ese momento de estar haciendo otra cosa de la que se supone que hay que hacer, y que uno encuentra momentos exclusivos de encuentro con los adultos. El jardín llega a los chicos y a las chicas de la sala, momentizándoles la experiencia, trazando este mapa de momentos. ¿Podemos, es la pregunta, en las actuales circunstancias, llegar con momentos, como capsulitas de experiencia, alojadas en momentos ritualizados? Las propuestas de juego, por ejemplo, que acercamos a la distancia, ¿pueden transformarse en cada hogar en pompas de juego en los hogares? Los momentos que estructuran estas jornadas un poco interrumpidas, un poco bimodales, ¿llegan a constituirse verdaderamente en momentos a pesar de la falta de continuidad? Esas son las preguntas que me hago. El cuarto de estos 6 modos de pensar el tiempo es el que podríamos denominar el tiempo infantil, o el tiempo vital de la infancia, o el modo de habitar el tiempo que es propio de lo infantil. Para las infancias, el tiempo real es el presente. Para ellos, quisiera decir algo que vengo pensando por estos días, este no es un tiempo de pandemia. ¿Qué quiero decir con esto? Que así como está lleno de publicaciones, títulos, etcétera, ahora que incluyen la expresión en tiempos de pandemia, este carácter excepcional del tiempo de pandemia no es necesariamente vivido como tal por los chicos, porque alguien que nació hace 2, 3 o 4 años no está transitando un tiempo excepcional, está transitando el tiempo de su infancia. Y no tiene mucho de excepcional, es así, es lo que le tocó, su infancia vino de esta manera. Entonces el mapa del tiempo, para ellos es un mapa que no se vio interrumpido por la pandemia, sino para el cual la pandemia forma parte de su escenario naturalizado por la cotidianeidad. Entonces, pensar un poco el tiempo infantil al margen de los acontecimientos de público conocimiento, creo que es un imperativo para los educadores de la primera infancia. Los interruptores habituales del tiempo infantil son otros, en general. Creo que el principal interruptor del tiempo infantil es el apuro al que la época nos conmina, la eficiencia a la que el desarrollo infantil se le exige, por ejemplo, ese tiempo reloj que marca los logros que los chicos tienen que tener a cada edad, ¿no? Entonces tienen que gatear a tal edad, tienen que caminar, fíjate que ya es hora de que hables, niño, fíjate que ya es hora de que dibujes la figura humana, ¿cómo es que todavía no escribes tu nombre? Entonces, allí está el paraguas de la normalidad haciéndole sombra al desarrollo infantil y estigmatizando cualquier desvío. Y creo que este tiempo reloj es un tiempo que hace rato que venimos notando, ¿no? Toda la corriente de despatologización de las infancias, todo el trabajo tan bonito que hacen muchos psicoanalistas o especialistas del campo de la salud, etcétera, o filósofos o pedagogos sobre esta perspectiva, nos ha enseñado a desconfiar de esa exigencia de un tiempo reloj. Sin embargo, también vivimos épocas de apogeo de algunas corrientes neurociencias a la cabeza que impulsan o exigen la mirada más biologicista sobre los niños, entendidos como cerebros, y que hay que entender los tiempos cerebrales, y un cerebro bien hidratado puede funcionar en tales ritmos, y conocer a los niños a través de lo que las tomografías o las resonancias nos han enseñado de ellos. Creo que es un revival un poco de esos tiempos reloj. Por eso vale la pena pensar un poquito en
en esta temporalidad infantil que es propia de esa patria del presente, esa patria del instante, y lo voy a ilustrar con un pequeño ejemplo. Es una escena que me gusta mucho de una película. La película está dirigida por Bruno Estañaro, es un documental titulado Especial Jardines, y yo voy a describir la escena, pero el que tenga ganas puede buscarla, por supuesto, en internet, porque está con ese nombre. En esta escena a la que me refiero de la película, un niño vuelca sobre la mesa del jardín en la que está desayunando el yogur. Y la cámara se acerca al charquito de yogur y muestra cómo el niño desliza el vaso sobre el yogur, maravillado, contemplando esa pequeña laguna espesa, viscosa y rosa que se ha hecho sobre el yogur de frutilla. Y ese movimiento del vaso es un movimiento en el cual uno ve cautivada la mirada del niño por los detalles de esa sustancia y se quedó pintado en el charco de yogur, no en la urgencia de limpiarlo, no en el miedo a que lo reten porque lo volcó, no en la lamentación por el derroche del yogur derramado y tampoco en la manía de registrar el yogur volcado con el celular para publicarlo rápido en Instagram y que alguien le comente, wow, mira lo que te pasó. Porque todo eso es contrario a la mirada espontánea de los niños, y no lo digo por romantizar la mirada infantil, sino porque por comprender que hay algo de esa disposición a vivir el momento, a transitar el momento sin la obsesión del registro, que es lo que ya decían hace tantos años autores de libros clásicos del nivel inicial como los de Eve Duprat y Cristina Friche, o los de Wilsey Stageman, que fueron fundantes de la educación infantil, y que planteaban esto de que, por ejemplo, cuando un niño hace un dibujo, no está tan preocupado por el resultado del dibujo, sino por la historia que se cuenta mientras él lo cuenta. Entonces, a lo mejor al final se hacía de noche y quedaba todo tapado con pintura negra, pero no era un problema. Al contrario, era un indicador de cómo es vivida, transitada la experiencia de dibujar o de pintar, ¿no? Digo esto sin entrar en discusiones con las distintas corrientes de la educación artística, que tendrán cosas más interesantes para decir de la que yo puedo decir, por supuesto. Una quinta visión sobre el tiempo es la del tiempo que la época nos impone. No solo el tiempo que la época nos impone en el sentido de aquella aceleración, aquel apuro, aquella imposición porque todo se convierte en mercancía propia de esta etapa del capitalismo, sino porque toda época impone un marco de sentido para comprender lo que nos pasa. Nosotros no llegamos a comprender el sentido de la época que transitamos, porque lo que una época produce se entiende solo después, cuando la época terminó. Entonces hoy podemos hablar de épocas anteriores, pero siempre nos resulta más difícil entender la nuestra, y ese es el gran desafío de cualquier contemporáneo, ¿no es cierto? La época, por otro lado, hace que se encuentren distintas temporalidades vitales. A mí me gusta pensar que la época es un andén en el que algunos están llegando con el tren de las 5 y del que otros están yendo con el tren de las 6, y uno anda con otras épocas a cuestas. Y lo que pasa en la escuela, en general, pero en el jardín en particular, es que distintas temporalidades se encuentran, y la escuela es el lugar de ese encuentro entre generaciones, que es escenario de la transmisión, por supuesto, pero también, como dice Fernando Bárcena, de todo tipo de desencuentros, de asimetrías, de discontinuidades. Dice Bárcena, el tiempo de la infancia se vive sin saber cómo se llama y sin poder nombrarla, ¿no? Entonces, claro, la época, a las niñas y los niños que recibimos en los jardines, presencial o virtualmente, la época les pone nombres, la época les pone rasgos. En nuestros tiempos se habla de los niños como exploradores, de los niños como sujetos de derecho, de los niños como obedientes, de los niños como desobedientes, de los niños como genios, de los niños como problemáticos, de los niños como liberados, como diversos. Pero los niños y las niñas y las niñes irreverentes, cada vez que ellos son dejados por un momento en el territorio soberano del juego, habitan su tiempo de infancia y solo son niños. Y ninguna de todas aquellas denominaciones que la época les pone
les pertenece del todo, son denominaciones que de las cuales ellos se apropian. La pregunta entonces que me surge en este sentido es, ¿qué nombres para esta época y sus infancias estamos escribiendo nosotros con nuestras prácticas de enseñanza? El sexto y último trazo en relación al tiempo es un trazo en el que me voy a detener un poquito más, porque creo que la posibilidad de encontrarnos en el jardín y la posibilidad de acompañar otros encuentros en los hogares, la posibilidad de enriquecer los encuentros frente a lo cotidiano, invitan a pensar el tiempo del encuentro, el tiempo de la conversación a partir de distintas oportunidades que se abren. Creo que conversar con los chicos es, si no la única, la mayor de las virtudes que desarrollamos las y los educadores infantiles, o como me gusta decir a mí, las maestras jardineras de ambos sexos, porque conversar con la infancia es sintonizar con ese tiempo infantil, es gambetear aquellos tiempos reloj que impone la época, en fin, es jugar a husmear un poco en los detalles de ese encuentro. Entonces me gustaría explorar brevemente algunas posibilidades de ese encuentro y de esa conversación y de ese encuentro con el tiempo infantil. La primera cuestión es la de la pregunta. La pregunta en el sentido de que hay una forma de conversación entre adultos y niños que se apoya en las preguntas. Los chicos todo el tiempo preguntan cosas: ¿por qué necesitamos comer? ¿Por qué llueve? ¿Por qué se hace de noche? ¿De dónde vienen los niños? ¿Por qué se murió mi gato? En fin, preguntas que surgen del enfrentamiento de los niños frente a cosas del mundo que son enigmáticas o que para ellos son incongruentes. Pero la pregunta pocas veces se satisface con la respuesta. Es decir, cuando uno escucha la pregunta que una niña o un niño le hace al adulto, más allá de querer una respuesta que en general obtiene, porque nosotros respondemos a las preguntas de los chicos casi siempre, hay un placer en el propio acto de preguntar. Por eso la misma pregunta, cuando ya obtuvo respuesta, uno la vuelve a escuchar mencionada una y otra vez, ¿no? En un texto que compartimos hace poco, Florencia Sierra decía que cuando los chicos preguntan, no necesariamente buscan una respuesta, buscan más bien entablar una conexión, sintonizar con los adultos, algo que no es estrictamente una conversación, pero se le parece muchísimo, y es una búsqueda de sintonía bien interesante. Me ha pasado a mí de jugar con mis alumnas o alumnos del jardín maternal en la mesa, por ejemplo, a caminar con los dedos sobre la mesa, y por momentos tenía la sensación de que en ese instante de juego había un punto de encuentro entre el necesario rol adulto que los niños asumen cuando juegan, porque casi siempre juegan a ser grandes, y la necesaria introspección hacia mi yo infantil que a mí me acomete cuando yo juego. Entonces hay un punto de encuentro entre adulteces y niñeces, ¿no? En las chispas de juego. El segundo punto en el cual me quisiera detener es el berrinche. Los chicos hacen berrinches, hacen pataletas a partir de deseos fuertes que tienen y que no se satisfacen inmediatamente, y entonces esto nos pone en una encrucijada, nos enfrenta a un malestar, pero todas las madres y los padres, y también, ¿por qué no?, muchas veces las maestras jardineras de ambos sexos, conocemos la situación de esa exigencia fuerte del niño de alguna cosa que desea, o que desea no tener o hacer. Mirado a través de los lentes de la psicología, muchas veces el capricho se pone en el casillero de aquellas conductas que son esperables a cierta edad. Entonces es típico de los terribles 2 años, o es típico de los terribles 3 o de los terribles 5. Y entonces hay una amplia literatura de consejos para padres, en los cuales las revistas, los sitios web, etcétera, aconsejan actuar de tal o de cual manera porque el capricho tiene que ver con la reafirmación del yo, con la inteligencia emocional, con la búsqueda de límites, con la gestión de las frustraciones y otras tantas cosas con las cuales no tengo la menor intención de meterme.
Lo que sí me interesa del capricho es que instala una cierta forma de interactuar entre los chicos y los grandes, en el que el adulto reconoce cierta entidad poderosa del infante, lo ve como un contrincante ante el cual por lo menos hay que negociar, no sabe si ceder, se hace preguntas acerca de si es correcto lo que uno está haciendo, sobre los efectos que tiene sobre el otro, pasan cosas en los alrededores de un capricho. Y posteriormente, pasada la tormenta, cuando ya de un modo u otro el conflicto se atenuó y estamos de la otra orilla, hay un efecto de reflexión, un efecto de regresar a lo sucedido, un charlar de lo que pasó, digamos, que creo que tiene algo que ver con el valor del capricho como algo que pasó después. Porque, digamos, al adulto le da trabajo lidiar con los caprichos y los berrinches de un niño. Y esa preocupación muchas veces conduce a sobreinterpretarlos, a decir que el niño le dedica al adulto ciertas actitudes, y que en realidad lo que el niño quería, ya fuera un helado o ir a la plaza o lo que fuera, era un mero pretexto para hacernos sufrir a nosotros adultos. Pero bueno, hagamos un poco de caso omiso de estas interpretaciones habituales, y pensemos que cuando los chicos expresan sus deseos, su voluntad, su aspiración de cierta libertad personal manifestada en el capricho, esto se dirige hacia un objeto y hay un obstáculo que tienen que superar para llegar a ese objeto, que en general somos los adultos. Y los adultos también tenemos caprichos, que también consisten en algo que deseamos y algo que se interpone, que en general no es alguien de otra edad, sino o alguien de la misma edad, o la ley, o los escrúpulos morales, o los riesgos que se interponen entre aquello que queremos y nosotros mismos. Y creo que con los caprichos y los berrinches de los chicos puede pasar un poco lo que pasa con los de los adultos, que pasada la tormenta, decía, lo conversamos en terapia, y es de las cosas acerca de las cuales se puede conversar después. Volver al deseo, nombrarlo, recuperar esa pasión, esa sensación de injusticia. Bueno, si algo nos promete tal vez la escena del capricho, es el regreso a la misma escena. Palabras de por medio, ¿no? Y eso se parece un poco a un tiempo de conversación inusual, muchas veces desaprovechado, porque lo que uno quiere es salir del fango del conflicto, ¿no? Y me parece simplemente interesante, aunque sea la posibilidad de interrogarnos las posiciones posibles, las reflexiones posibles que rodean a este evento interesante, que es el capricho. En tercer lugar, me gustaría detenerme en el tipo de temporalidad de encuentro que caracteriza a la mesa de la comida, a la mesa del desayuno, del almuerzo, de la merienda, de la cena, porque la conversación que entre adultos y niños tiene lugar cuando hay un discurrir juntos en ese tiempo ritualizado, recurrente, el comer juntos, creo que se parece un poco a la figura del fogón, ¿no? La mesa es un fogón urbano. Nos reunimos alrededor del calor de la mesa, muchas veces, si hay una velita encendida o un plato caliente, literalmente hay calor, pero esto propicia una charla que podríamos llamar del durante, ¿no? Hay una acción cotidiana acerca de la cual no hay mucho que decir, qué rico que está esto, qué feo, esto me gusta, esto no me gusta, pero que no va a ocupar mucho lugar y que se repite varias veces al día. Y hay un espacio de reunión conversada, que es regular, que está muy institucionalizado, que es compartido, es de las cosas que más se comparten entre adultos y niñas, es muy ecuménica la mesa. Y entonces creo que hay algo ahí que puede aprovecharse, que vale la pena pensar, porque la mesa de la casa, pero también la mesa del jardín, especialmente cuando se comparte la merienda, hay algo de la mediación adulta que difiere de la ronda de intercambio. En la ronda de intercambio uno llevó un material, uno planteó una consigna, hay un ordenamiento del uso de la palabra. La mesa de la comida es más espontánea, ¿no? Hay algo del durante, de una intervención adulta menos regulada, de una participación de los chicos menos exigida. Entonces este lugar conversacional de la mesa me parece que es un punto interesante, un punto interesante. En cuarto lugar,
Me gustaría pensar que un punto de encuentro posible, conversacional, de temporalidad de encuentro entre grandes y chicos, tiene que ver con aquellos momentos en los cuales miramos juntos algo que nos asombra por igual a grandes y chicos. El cielo estrellado, la luna, eh, algo curioso, algo enigmático, algo misterioso, ¿sí? Eh, Conversamos no delante de un objeto, una lámina que hemos llevado, sino delante de un objeto maravilloso, un objeto total, un objeto celeste, que nos invita a conversar de una determinada manera, ¿no? El acto de mirar juntos, entonces, las estrellas, la luna, la forma de las nubes, la lluvia, los días de lluvia, aceptémoslos, el espacio escolar se transforma enormemente, nos hacen encontrarnos bajo el paraguas de la fascinación común, digamos. Estamos igualmente fascinados por eso que pasa. Entonces, así como para las personas creyentes, los espacios y los símbolos religiosos habilitan algo por el estilo, digamos, en el ámbito más profano de la vida escolar, que es laica, hay pocas preguntas, digamos, que los adultos podemos contestar mejor que los chicos frente a cosas que nos exceden y nos maravillan, vinculadas ya sea con lo sagrado, con la naturaleza, con el cosmos, con lo infinito, con la maravilla, con lo inconmensurable, ¿no es cierto? Hay un texto de Eduardo Galeano muy bonito, que creo que habla de eso. Siempre se lo interpreta de otra manera, pero a mí me gusta interpretarlo de esta. Fíjense, dice así, dice de esta manera, es del libro de los abrazos. Dice, Diego no conocía la mar. Su padre, Santiago Kovadlov, lo llevó a descubrirla. Viajaron al sur. Ella, la mar, estaba más allá de los altos médanos, esperando. Cuando el niño y su padre alcanzaron por fin aquellas cumbres de arena, después de mucho caminar, la mar estalló ante sus ojos. Y fue tanta la inmensidad de la mar y tanto su fulgor que el niño quedó mudo de hermosura. Y cuando por fin consiguió hablar, temblando, tartamudeando, pidió a su padre, ayúdame a mirar. Y hay una canción muy linda del dúo Karma que se llama Ayúdame a mirar y que está inspirada en este pequeña prosa poética. También se la puede ir a escuchar enseguida cuando finalice esta presentación. Creo que esta idea de suspender el tiempo, esta idea de maravillarse juntos ante algo, en las salas del jardín puede suceder incluso sin mirar el mar o las estrellas, ¿no? Porque siempre hay abismos a los cuales podemos asomarnos juntos, siempre hay paisajes ante los que podemos maravillarnos, porque la vida cotidiana nos proporciona, cuando queremos encontrarlos, milagros a cada rato. El quinto, y ya para empezar a terminar, punto de encuentro de la temporalidad adulta e infantil que me gustaría explorar, es el que tiene que ver con el relato, con la historia, con el cuento, con la narración. Y no es que quiera hablar del momento del cuento puntualmente, sino de cierta cuestión que pocas veces se puntualiza en relación al acto de contar historias y de recorrer juntos las narraciones. La historia que se cuenta, la que está escrita en el libro o la que está impresa en el texto narrativo, viene siempre acompañada de una conversación que la sobrevuela. El lobo golpeó la puerta de la casa de la abuela de Caperucita y entonces, ¿por qué, profe? ¿Por qué, mami? El lobo golpeó la puerta, ¿y por qué puso la voz así? Y el cerdito escapó a la casa de su hermano o fue devorado por el lobo, y entonces los niños siempre preguntan, siempre hay algo que dispara el cuento en las propias historias que los chicos tienen para contar de sí mismos, porque si en el cuento había, no sé, una cacerola, enseguida recordarán la cacerola que hay en la casa de su abuela. Entonces, esta trama entre la historia que se cuenta y las historias que los chicos traen, sus preguntas y la conversación que sobrevuela, me parece que es una oportunidad interesante y a veces desaprovechada de encuentro y de conversación, como si lo que los chicos tienen para decir durante la historia muchas veces lo sentimos, y tal vez con alguna razón como una interrupción que no debería suceder,
y ponderamos que los niños puedan disfrutar del cuento, del principio hasta el final sin interrumpir, pero que también lo que el cuento les hace decir y el movimiento que les incita es algo que podemos como adultos también habitar en clave de vivir nosotros también ese tiempo infantil. Carlos Escliar dice que la invitación a la lectura es siempre también una invitación a conversar sobre la lectura. No para identificar los personajes principales, ni los elementos del relato, ni el sujeto, ni el predicado, ni la moraleja de la historia, sino porque hay cierto espacio de encuentro a propósito del propio acto de leer que es interesante. Podemos leer como lo dice Carlos, me parece que vale la pena. Él dice: al lector hay que dejarlo en paz cuando de lectura se trata, y es que hoy se da a leer, cuando se da a leer, forzando la lectura, en el método obstinado, en la contracción violenta, en el subrayado disciplinado, en la búsqueda frenética de la legibilidad o de la hiperinterpretación, en la pérdida de la narración en nombre del método. Y es allí donde desaparece la lectura y donde desaparece el lector y se cierra el libro. Y va a decir después, uno lee para después conversar sobre lo que leyó, pero conversar no es lo mismo que analizar o, bueno, hay algo parecido y que tal vez lo ilustra bien con los dibujos. En alguna de tantas cronologías del dibujo infantil que se estudian en el profesorado, se habla en algún lugar de cierto monigote al que llaman enumerado. Es decir, el dibujo que un niño es capaz de hacer, de la figura humana, por ejemplo, mientras conversa sobre lo que está haciendo con alguien, que le pone nombre a su dibujo, digamos, ¿no? Hay en Pensamiento y Lenguaje, el libro más lindo de Vygotsky, alguna referencia a esta relación entre el lenguaje y el dibujo, ¿no? Como que el lenguaje va ganando un lugar de planificación, cuando al principio era un lugar explicativo posterior al dibujo, ¿no? Pero creo que esta conversación que acompaña al dibujo y que magnifica el dibujo, es una conversación que puede también acompañar al relato, y que en todo caso la existencia de dibujos o de relatos en medio de la conversación entre adultos y niños tiene que ver con cierta trama de este tiempo de encuentro al que me estoy refiriendo. Por último, los personajes del juego. Yo mencionaba los deditos sobre la mesa, ¿no? Hace un rato, pero pienso que cuando los juegos son juegos con personajes, ya sea porque es un juego dramático en el que nuestro propio cuerpo asume un personaje, o porque son muñecos o figuras, o un repasador que viene y le dice algo a los anteojos, cosa que puede suceder perfectamente en el marco de los juegos, los chicos son perfectamente conscientes, ¿no es cierto?, de lo que dice el personaje y de lo que dice la persona. Pero creo que hay en la conversación entre personajes un juego que consiste en salir de uno mismo y en recorrer posibilidades, y entre estos personajes que hablan en clave lúdica, este juego dramático con objetos antropomórficos, etc., hay algo más en esos personajes que una evidencia acerca de lo que los chicos saben del mundo, que es lo que habitualmente se señala en el juego sociodramático, ¿no? Si juegan representando un determinado rol social, eso nos permite saber cuánto conocen ese rol social, esa partecita del universo. Creo que además de cierta evidencia sobre lo que han podido comprender acerca de su entorno, sobre ese territorio que es de curiosidad, de libertad, etc., ese territorio se desata de las lógicas de los roles sociales y se mete también en mundos imaginarios, en mundos temidos, en mundos a los que se desafía, digamos, y el puente lúdico hacia los otros en ese juego es siempre la palabra, ¿no? Porque, insisto, hay una conversación entre personajes, entre objetos animados, entre roles, que es una conversación desplegada. Muchas veces se ha señalado todo lo que los chicos le hacen decir a un títere que tienen entre manos, cuando a lo mejor fuera de esos personajes no dirían tanto, ¿no? Y me gustaría concluir con una cita de mi libro más reciente, una cita, este libro, que se llama Pedagogía del Nivel Inicial, Mirar el Mundo desde el Jardín, una cita con la que concluye un apartado del libro, que responde a una pregunta que es: ¿de qué está hecha una maestra jardinera?
Digo maestra jardinera y no, por ejemplo, profesora o profesor de educación inicial, que es mucho más correcto, porque me gusta reivindicar primero el genérico femenino, por una vez, pero por otro lado, me gusta reivindicar la idea del jardín como una idea de refugio un poco mágico, un poco apartado del mundo, un poco cuidado, con todo lo que esto implica. Eh, y sin extenderme sobre eso, bueno, pues concluyo leyendo esta cita porque me parece un lindo broche para esta búsqueda de temporalidades del jardín, en la cual de este lado estamos las maestras jardineras de ambos sexos, y que dice así: una maestra jardinera está hecha de una mirada amorosa hacia el mundo, una mirada que sabe que en cada objeto hay una historia para leer y está dispuesta a leerla y ofrecerla a las chicas y los chicos en el jardín. Leyendo cada objeto, además, reconstruye genealogías y reconoce las huellas políticas y poéticas de la vida cotidiana, alentando el carácter insurgente de la curiosidad infantil. Porque el tiempo que se ofrece en el jardín es un tiempo bellamente inútil y por eso es indispensable, y el espacio es un espacio circular que reúne a los semejantes en el territorio de lo común. Tiempos y espacios de risas, paseos, travesías, excursiones, contemplaciones. Está hecha de cuerpo que juega y que da a jugar, y que da a tocar con el tacto atencional de lo lúdico. Y está también hecha de unos gestos de afecto, cuidado y confianza que se traducen en un ingenioso diseño, con lógica de arquitecto, y una cálida hospitalidad con sensibilidad de anfitrión. Una maestra jardinera está hecha de esa disposición a balbucear juntos las lenguas del mundo para abrir los caminos de la conversación y el pensamiento. Bueno, dicho esto, de nuevo agradezco el haber sido invitado a compartir esta apertura y les deseo una hermosa jornada. Agradecemos la presencia del doctor Daniel Brailovsky y esta participación en el marco de la jornada del mes de los jardines de infantes. Agradecer, por supuesto, al Ministerio de Educación de la provincia de Tucumán, al doctor Juan Pablo Lichbayer, al gobierno de la provincia de Tucumán, al doctor Juan Mansur, por permitirnos una vez más continuar con estas jornadas de formación docentes. Y no queda otra más que felicitarlos a todos ustedes, desearles un feliz día de los jardines de infantes y maestras jardineras este próximo viernes. Les deseo que tengan una excelente jornada y un buen fin de semana próximo. Muchísimas gracias.